Buenas noches, sí, buenas noches. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Vamos a trabajar unos minutos, vamos a empezar unos minutos, ¿ok? Buenas noches, sí, ok, unos minutos. Ok, buenas noches. Sí, buenas noches, vamos a empezar unos minutos, ¿ok? Ok, buenas noches. Sí, vamos a esperar que ingresen los demás estudiantes. Todavía parece que todavía todos no han ingresado. Ok, unos minutos. Ok, ¿le puede decir a Oliver que envíe por favor su solicitud para poder pasarle el enlace?
Ok, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Estamos entrando ya a la semana número 2. Vamos a ver entonces lo que es la introducción al derecho comercial. Ok, unos minutos. Ok, buenas noches. Vamos a ver todo lo que es introducción al derecho comercial, la semana 2 y semana 3. Vamos a ver todo lo que es la introducción al derecho comercial. Ya se le va a enviar por correo también el material que hemos preparado para esta semana y vamos a ir trabajando lo que es el desarrollo del sitio, ¿no? En este caso de la sesión de la semana número 2, en este caso del tema que estamos viendo el día de hoy. Ok, muy bien. Vamos a ver en este caso la legislación, introducción al derecho comercial. Por ejemplo, tenemos, vamos a ver, por ejemplo, la introducción al derecho comercial. Vamos a ver cuáles son los conceptos. Por ejemplo, tenemos ahí, vamos a ver ahí unos minutos, introducción al derecho comercial. Vamos a ver qué es el comercio y su importancia en la actividad económica. No sabemos, por ejemplo, que la actividad económica en la sociedad, el comercio es importante en todo lo que es la historia humana, ¿no? Podemos decir también que la historia humana, en este caso el comercio, buenas noches, sí, no hay ningún problema en cuanto a la asistencia, por favor no se olviden al final de la sesión marcar a partir, tenemos hoy día de 7 a 8:30, ¿no? Entonces marcar su asistencia por WhatsApp, ¿no? La asistencia. Ok, muy bien.
Eso tienes que tenerlo claro. Ok, muy bien. ¿Cuál es la importancia del comercio como actividad económica y su importancia en la sociedad? Por ejemplo, el comercio es importante en el devenir de la historia humana, porque ha sido uno de los motores para su desarrollo, ¿no? Esto surge como el derecho, y le conocen también con el derecho consuetudinario, en este caso conocida también dentro de las normas del derecho, ¿no? Pues fue una creación de los comerciantes para regular sus transacciones por medio de convenios más o menos acotados, ¿no? Cuyo éxito incentivó su repetición por otros, surgieron también nuevas normas en la cual a su costumbre está establecida como un comercio, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el análisis del acto del comercio y su tratamiento jurídico, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso, por ejemplo, de un acto civil, y también los medios de prueba que se utilizan para lo que es las consecuencias laborales. El primer capítulo que vamos a ver el día de hoy, lo que es la sesión, vamos a ver todo lo que es la historia y evolución del comercio, ¿no? El comercio se desarrolla en Europa a partir por ejemplo, del siglo XI, ¿no? En este caso. Está establecido, por ejemplo, en este caso por el siglo XI, asume la vanguardia en las actividades económicas, distribuyendo los de agricultura, manufactura, joyas, ¿no? Fue considerado un instrumento de intercambio no solo comercial y económico, sino cultural y político. También a raíz del aumento de la demanda se acelera la actividad económica de las sociedades antiguas, ¿no? Fue precisamente en el aumento demográfico europeo y el crecimiento de la población urbana lo que dio el comercio su importancia, ¿no? Este crecimiento de la población hizo que el desarrollo del comercio siempre esté relacionado con los habitantes de la ciudad, tanto campesinos como también los del área rural. Los agricultores y artesanos producían siempre los bienes que los comerciantes distribuían, ¿no? En este caso, el aumento de las transacciones implicó un mayor uso del dinero y por ende la necesidad de contar con circulantes, la necesidad del crédito, la necesidad de diluir el riesgo y la rapidez en el movimiento del dinero, inventan el contrato y la letra de cambio, ¿no? Sabemos que la letra de cambio es una forma también de intercambio de pago, conocida también en el comercio, ¿no? Porque el comercio es un tema bastante amplio y que por lo tanto la información que nosotros tenemos en cuanto al circulante siempre va a estar relacionado con la letra de cambio, ¿no? En este caso. Luego tenemos la base y el motor de estos cambios. Tenemos que radican simplemente en la concepción de que el hombre renacentista, para los que la riqueza servía para comprar libertad y tiempo. Sin embargo, el hombre europeo del siglo, en este caso el que trabajaba en los bancos, tenía que ver el nuevo modo de ganar aún más riquezas, ¿no? Entonces, ¿cómo genera este tipo de ganancias? A través de la prestación de su dinero y el cobro por un precio. ¿Cómo se llama ese cobro de precio que hace a través del préstamo del dinero? A ver, un estudiante que desee participar. ¿Cómo me dice que es? ¿Cómo me dice? Ok, ¿cómo se denomina al cobro por un precio? Intereses, muy bien, ahí está, ¿no? Entonces presiona en este. Ok, muy bien, cobra por ello un precio de interés, ¿no? En este caso. Ok, muy bien. Entonces cobra por ello un precio o un interés, ¿no? En este caso conocida también por la prestación del dinero y por lo tanto cobra el precio del interés. Luego tenemos en la siguiente, en el siglo, por ejemplo, en el siglo XIV, básicamente se realizó entre Francia e Inglaterra el comercio internacional, toda la actividad económica decayó notablemente y por ende el comercio culturalmente. Por tanto, se requiere, ¿no?, el comercio, ya que son las que traen en ese caso, los conquistadores de América. Las instituciones que han surgido hasta entonces son utilizadas en las nuevas tierras y de ahí heredamos lo que nosotros conocemos con el nombre de comercio. La evolución histórica del derecho comercial, como ya lo hemos mencionado,
El derecho mercantil nace con el derecho consuetudinario, basado en costumbres jurídicas y con un derecho profesional elaborado por y para los comerciantes, ¿no? O sea, toda esta cultura del comercio es básicamente para los comerciantes. En la Edad Antigua estuvo representada por los acuerdos entre comerciantes aplicado al comercio marítimo, de allí su denominación de mercantil en el derecho español, ¿no? En este caso. Luego tenemos en la Edad Media y hasta el siglo, más o menos del siglo XIV, el derecho comercial se va formando paulatinamente, ¿no? En este caso, con los usos y costumbres de los comerciantes, ¿no? Con últimos y eficaces. Sin embargo, la legislación común no era capaz de regular las nuevas situaciones que se van presentando, por lo que es costumbre y comienza a ser aplicado por los cónsules o jueces de comercio en la dictación de sus sentencias, ¿no? Luego tenemos por ello los primeros documentos escritos de derecho comercial son recopilaciones tanto en el lenguaje jurídico que pertenecen al derecho positivo y las edades modernas y contemporáneas se caracterizan por la definición de los códigos que surgen en el comercio peruano. El segundo capítulo que vamos a revisar brevemente es el comercio, el objeto del derecho mercantil y por qué es importante en la concepción de la noción del comercio. Principalmente sabemos que una de las prácticas de menudeo o la venta directa en el propio hogar del comprador, en los locales establecidos, ya sean almacenes, inclusive las bolsas de comercio y las transacciones vía internet, estos corresponden al concepto tradicional de comercio. En la concepción antigua y originaria, la concepción de comercio evoca, por ejemplo, en el caso de marineros que están surcando haciendo negocios, vaga expresión que incluye las transacciones que hoy podríamos denominar comerciales. Después la expresión comercio evoca mercaderes terrestres, aunque siempre relacionados con el mar, y el medio de transporte por excelencia en los siglos de consolidación del comercio para nuestra cultura occidental. ¿A qué llamamos cultura occidental? A ver, un estudiante que desee participar. La cultura occidental es la cultura que está relacionada con la parte de América, ¿no? En este caso también conocida, en este caso por los siglos como cultura occidental. De todos los antes expuestos, se concluye que el comercio ha sido uno de los motores de la expansión geográfica de la humanidad, lo que implica una expansión cultural, ¿no? En este caso, hasta llegar a lo que hoy somos actualmente, ¿no? ¿Cuál es la importancia del comercio y cuál es la importancia, el comercio y su importancia, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿ok? Unos minutos. Te lo voy a poner en tu drive. Ok, muy bien. A ver, vamos a seguir escuchando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Desde el punto de vista político, nosotros sabemos que el comercio ha ganado, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, que surge primero como un acuerdo económico y comercial, y luego deriva hacia un acuerdo político, entre otros, ¿no? En este caso, desde el punto de vista político y económico. Tenemos también que en el mismo sentido avanzan las demás naciones y los acuerdos comerciales se multiplican. El comercio hoy se hace planetario e instantáneo gracias a las tecnologías de comunicaciones, las que desde Internet son las que avanzan más rápidamente, de ahí que una de las características del comercio es ser altamente dinámico, ¿no? Dinámico. Luego tenemos en cuanto a la importancia de la costumbre como generadora de normas, por ejemplo, tenemos ahí que siempre el comercio ha puesto en disposición la calidad de los sistemas de distribución. ¿Cómo se realiza la distribución? En este caso, nosotros vamos a saber que la distribución se realiza, por ejemplo, desde la salida de almacenes, la distribución a los diferentes puntos de ventas y, por lo tanto, la entrega de los productos a los clientes, ¿no? Y un cambio de mercaderías y servicios. En este caso, a través de la distribución de los sistemas de cambio de mercaderías y servicios, ¿no? En este caso. Luego tenemos en cuanto a la noción del comercio. La ciencia económica siempre ha distinguido entre diferentes ramas de la industria. Por ejemplo, tenemos ahí la de manufactura, las fábricas o industrias de sentido natural y también con ánimo de lucro, en este caso el comercio.
Luego tenemos, sin embargo, en sentido jurídico, el comercio engloba las dos últimas actividades mencionadas, ¿no? Como la mercantil, entonces se concluye que el comercio es aquella actividad económica de intermediación entre productores y consumidores efectuada con ánimo de ganancia o lucro. Luego tenemos el capítulo número 3, el derecho comercial. El derecho comercial es una rama del derecho privado que tiene como fin regular la actividad económica siempre que sea actividad comercial. Por ejemplo, tenemos ahí las relaciones de que ella derivan. Una de las características principales del derecho comercial es, por ejemplo, que es dinámico, ¿no? O el dinamismo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el derecho es dinámico? Porque se encuentra constantemente en movimiento y en crecimiento, ¿no? Quiere decir que hay una curva en crecimiento, una curva de oferta y una curva de demanda en la cual el comercio siempre está relacionado con ese movimiento. Y las nuevas formas de comercio en la época contemporánea, debido a la gran aplicación e importancia que reviste el uso de las costumbres jurídicas como fuente formal del mismo. ¿Cuál es la segunda característica del derecho comercial? Tenemos ahí la segunda característica, es de que es real y es objetivo. ¿Qué significa real y objetivo? Significa que las actividades que regulan la actividad comercial, en este caso los actos del comercio, independientemente de que si en él se ejecutan o no, tenemos que establecer que el comerciante o no, en este quiere decir que un acto comercial no necesariamente debe ser ejecutado por un comerciante, ya que para decidir su mercantilización se tiene que establecer con calidad la ejecución, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, una casa comercial compra un TV, para usted es evidente que no es un acto de comercio, es un acto civil, pero sin embargo, para que la firma de que la empresa que le vendió el TV, ¿no? Para la firma de la empresa que le vendió el TV, entonces sí es necesario establecer una relación entre la empresa y la empresa que ha comprado, en este caso, el TV, ¿no? Hay un comercio, un intercambio de productos, ¿no? Entonces ahí se realiza una actividad económica. Luego tenemos en cuanto a la uniformidad o internacionalización, las exigencias de la sociedad actual ha buscado que el comercio siempre se realice a través de nuestras legislaciones nacionales, sean compatibles entre sí, de manera que cuando hablamos del comercio de Asia, Europa y también en Chile, vamos a trabajar todo lo que es la economía. Entre los organismos internacionales más importantes que trabajan en la tarea de uniformizar, socializar y de tener toda la información relacionada con el derecho mercantil, tenemos, por ejemplo, la Asociación de la Conferencia Permanente de La Haya. Siempre que nosotros escuchamos los temas de comercio a nivel internacional, siempre están relacionados con la Asociación de la Conferencia de La Haya, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hay una actividad de en este caso de La Haya, entonces estamos hablando de los temas de conferencias en cuanto al tema privado, ¿no? En este caso, a través de la ¿no? En este caso, de las conferencias que nosotros tenemos a nivel internacional, ¿no? Normalmente en derecho internacional, en derecho, las Naciones Unidas, ¿no? Siempre están relacionados también con la conferencia de los derechos del comercio, entonces, por lo tanto, la sede del Palacio de la Paz en El Haya siempre va a estar relacionado con esta información, ¿no? Por lo tanto, la conferencia en El Haya siempre va a ser temas relacionados al comercio, ya sea a la asociación, ¿no? Del Haya, que data de los años de 1907, y también la conferencia de Convención del Haya sobre, por ejemplo, temas de comercio, ¿no? En este caso, relacionados a temas económicos, a temas de intercambio, ¿no? Entonces, siempre cuando hay una actividad relacionada con la conferencia, en este caso vamos a trabajar también la conferencia de La Haya y va a necesitar de una otra manera
el convenio de todo lo que es relacionado con la actividad económica, ¿no? Entonces, una de las formas de promoción del comercio a nivel internacional es sobre la Convención de La Haya sobre aspectos de, en este caso, de sistemas económicos a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se reúnen varios países, dan su aporte y cada comisión se encarga de establecer las políticas económicas que nosotros estamos investigando, ¿no? En este caso, como comisión. Luego tenemos también el tema de comercio, un tema muy importante, los grandes acuerdos internacionales. ¿Cuáles son esos acuerdos internacionales más importantes que nosotros conocemos y que están siempre relacionados con los temas comerciales? Por ejemplo, tenemos acá el tema muy importante es el Mercosur, el Pacto Andino, la Comunidad Económica Europea y el TLC, ¿no? Estos son acuerdos muy importantes que nosotros tenemos que conocer en cuanto al tema del comercio. ¿Por qué? Porque el Mercosur, en la cual hay varios países que lo forman o conforman y que son miembros, y que por lo tanto dicho comercio se realiza de manera muy productiva, muy importante y que por lo tanto está relacionado con la información del Pacto Andino, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Pacto Andino, en este caso el Pacto Andino, y también tenemos el Pacto Andino y la Comunidad Económica Europea, ¿no? Que está relacionada también con la información económica, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario establecer que el Pacto Andino y la Comunidad Económica Europea tiene que estar relacionada con el tema económico del comercio, ¿no? En este caso. Ahora, ¿cuáles son las funciones en cuanto a las fuentes del derecho comercial? Por ejemplo, tenemos en cuanto a la legislación comercial, que las fuentes más importantes son la del comercio, la ley civil, la costumbre jurídica, los tratados internacionales y los contratos mercantiles. Ahí tenemos, por ejemplo, el Código de Comercio está dividido en 4 libros. ¿Cuántos capítulos o libros tiene el Código de Comercio? Tenemos, por ejemplo, el libro número 1, que son los comerciantes y el comercio en general, los contratos especiales del comercio, el comercio marítimo y la suspensión de pago y quiebra si es que hay alguna prescripción, ¿no? En este caso. Ahora, luego tenemos el derecho civil y sus implicancias en el derecho comercial. Por ejemplo, tenemos ahí la norma general, se aplica en materias comerciales cuando se haya ley especial, mercantil sobre el asunto. El Código Civil suple la falta de norma comercial sobre determinado tema. Los actos y contratos jurídicos, por ejemplo, el legislador fija los marcos generales y da a los comerciantes la libertad de efectuar acuerdos y transacciones que deseen que estos se realicen en este contexto. ¿Cuáles son los tratados internacionales más importantes que engloban lo que es el comercio? Por ejemplo, tenemos que han adquirido hoy en día gran importancia, por ejemplo, como fuente generadora, las normas jurídicas comerciales. Existen también acuerdos internacionales que estudian las legislaciones internacionales y la Conferencia Permanente de La Haya, la Comisión de las Naciones Unidas, entre otros. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los actos más importantes que se requieren para que un comercio se desarrolle? Tenemos, por ejemplo, ahí la importancia del acto es comercial o civil. Esta calificación que se haga del acto será fundamental a la hora de decidir cuestiones como la legislación de fondo aplicable. Para determinar la legislación es necesario para fines de prueba. Tenemos, por ejemplo, el contrato de seguro. Luego tenemos ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos ¿qué es el comerciante? ¿Para qué nos sirve saber acerca del comerciante? En este caso, el comerciante es por voluntad propia, ¿no? Nuestra legislación lo pone como una persona que debe cumplir obligaciones de un comerciante, en la cual lo califica como tal. Por ejemplo, tenemos ahí la legislación para ser comerciante, tiene que tener capacidad legal, ejercer actos de comercio, actuar a nombre propio. Debemos de referirnos también a los agentes auxiliares del comercio. Por ejemplo, tenemos algunos los representan frente a terceros, existen también auxiliares externos a la empresa como corredores, agentes de negocio y comisionistas, y también la empresa y empresario individual del comercio, ¿no? La actividad mercantil
en el mundo moderno está monopolizada por la empresa, ¿no? En este caso, la empresa se presenta en la sociedad revestida de una individualidad jurídica propia, la que puede ser de dos formas, ¿no? Jurídica y natural, ¿no? Ya sabemos que las constituciones que hacen las empresas pueden ser de manera jurídica y también de personas naturales, ¿no? Conocidas también como personas que actúan a su propio nombre, por su cuenta y a riesgo personal, en donde se confunden, en este caso, como ya no como una persona jurídica, sino como una persona natural. De ese modo, se puede decir que los actos del comercio siempre son ejecutados por una empresa, ya sea que sea constituida por una persona jurídica o por una persona natural. Requisitos para ser comerciante. Según el artículo 1 del Código de Comercio, claro, no hay ningún problema, me están pidiendo permiso para retirarse, no hay ningún problema. Lo que tenemos capacidad para contratar hace del comercio su profesión habitual. Las compañías también, en cuanto al Código de Comercio, podemos decir que se ejecutan actos de comercio siempre y cuando se sigue nuestra legislación en esta materia. Profesionalmente, los actos de comercio son considerados un objeto determinado, actúa en nombre propio y no representan de otra persona, por lo tanto, la capacidad para contratar, para ejercer el comercio se requiere tener capacidad de ejercicio y también la regla general en materia de capacidad es el derecho comercial, ¿no? En este caso. Las incapacidades generales, en este caso, las obligaciones de los comerciantes es llevar los libros de contabilidad. También tenemos, en cuanto a los agentes auxiliares del comercio, personas con las que los comerciantes se relacionan con el fin de ejecutar actividad comercial. Los actores o gerentes de un negocio, el establecimiento comercial, en este caso, están revestidos de un poder representativo general dentro del giro del negocio, ¿no? Tiene que tener capacidad de ejercicio, actúan en nombre de su mandante, tienen derecho a su remuneración regida por normas laborales y los dependientes del comercio, empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado para que se le auxilien las diversas operaciones de su giro, obrando bajo su dirección inmediata, ¿no? En este caso. La empresa principal del comercio moderno tenemos, por ejemplo, la aceptación comercial de la empresa como aquella entidad por el capital y el trabajo. No se debe confundir empresa y sociedad, dado que la última es solo el ropaje jurídico y la empresa individual, y en este caso, es aquella que ejerce como empresario bajo su nombre, ¿no? La empresa colectiva, este tipo de empresa permite la reunión de grandes capitales sin sus dueños que arriesguen bienes que aporten a la empresa. Luego tenemos el concepto básico de constitución. Por ejemplo, tenemos ahí cuando es una EIRL, que es un conjunto de bienes dispuestos por una persona natural con fin económico. Luego tenemos las características de una IRL. Por ejemplo, tenemos se constituye un solo individuo, requiere bienes, tiene que cumplir con ciertas normas de contabilidad, es un acto jurídico que requiere la constitución de ciertas formalidades, como por ejemplo la escritura pública, el registro mercantil y también los encargados a los avisos judiciales, ¿no? Su domicilio, el capital de la empresa, la disolución que se produce en el caso del titular, ¿no? La sucesión y el caso de incapacidad, ¿no? Luego tenemos el capítulo número 3, vamos a ver en este caso los aspectos de la sociedad que está tratada en nuestras leyes como un contrato en la cual se utiliza la vida económica, ¿no? Bajo esta forma jurídica se organiza la gran parte de empresas, por lo tanto el término de empresa también está como una sociedad. La regla general es necesario que el lenguaje más importante de un concepto de una sociedad es el lenguaje común. Los elementos esenciales del contrato de sociedad, pluralidad de sujetos, estipulación de un aporte y por lo tanto la participación en los beneficiarios. ¿Cuál es la intención de formar una sociedad? Primero, establecer todos los requisitos estatutarios. Por ejemplo, tenemos ahí la razón social, el domicilio, el plazo de duración, el objeto, la descripción, el monto de los aportes, el régimen, la organización, el balance general anual y la distribución de las utilidades.
en este caso, los pactos que realizan de acuerdo a ley. ¿Cómo se clasifican las sociedades? Por ejemplo, las sociedades se clasifican o se pueden clasificar por el tipo de negocio. En este caso pueden ser comerciales, civiles. También tenemos en el caso, por ejemplo, de carácter de las personas por el pacto social, sociedades de personas, sociedades de capital, y por lo tanto la atención a su organización o administración. La sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, por último, la sociedad en comandita, ¿no? Tenemos ahí dos tipos de sociedad en comandita, por ejemplo, la comanditas o la de colectivos y también la reorganización de las sociedades. ¿Cuándo se reorganiza una sociedad? Cuando hay una transformación o también cuando hay un caso, por ejemplo, de fusión. Habíamos visto cuando nosotros habíamos estudiado, por ejemplo, el elemento 5, ¿no?, del plan contable nos decía que había unas sociedades, por ejemplo, en la cual se transforman, se fusionan y por lo tanto genera una nueva sociedad. Luego tenemos la escisión, ¿no?, que es una forma también de sociedad en cuanto al tema patrimonial, ¿no? Y luego tenemos, por último, la última parte en cuanto al tema económico, podemos decir que las sociedades, en este caso, vamos a ir viendo, ok, entonces ahí es lo que nosotros conocemos como la escisión, ¿no? En este caso, la división que existe, que una parte fraccionada del patrimonio en dos o más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades. En este caso, la escisión se da como una división. En el caso, por ejemplo, de una sociedad, de una fusión, se tiene que dar, por ejemplo, en este caso, una fusión. En este caso vamos a trabajar por qué es importante la fusión en una sociedad y por qué es importante una decisión en una sociedad, ¿no? En este caso, la fusión, por ejemplo, se da cuando una empresa se realiza con otra, en este caso, para establecer, por ejemplo, un tema económico, ¿no? Por ejemplo, la fusión de sociedades. Vamos a ver un pequeño video acerca de la fusión de sociedades, unos minutos. De sociedades sería la unión de dos o más personas jurídicamente independientes que deciden unir jurídicamente sus patrimonios y formar una nueva sociedad donde desarrollar su actividad. Las causas principales por las que se fusionan las sociedades son: 1. Para que aumenten los ingresos de las sociedades que se fusionan. 2. Disminuir los costos de producción. 3. Disminuir los intereses de capitales ajenos. 4. Aumentar la productividad de la empresa. Las formas para que se fusionen las empresas son dos. Por absorción. Existe una sociedad monio de la sociedad absorbida. Por ejemplo, la empresa B transfiere sus recursos a la empresa A, disolviéndose la empresa B. Es decir, origina la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas. Por constitución, es la fusión de dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante. Origina la extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión en bloque y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad. ¿Cuál es el procedimiento para que se fusionen las sociedades? Existen tres fases para la fusión de sociedades. Dentro de la fase preparatoria encontramos a la elaboración y aprobación del proyecto de fusión. En la práctica, una de las empresas prepara y aprueba el proyecto de fusión, el mismo que es remitido al directorio de la otra empresa. El contenido a destacar en el proyecto de fusión es: 1. La denominación y domicilio de las sociedades. 2. El tipo de canje de las acciones. 3. La forma de entrega de los títulos. 4. Fecha a partir de la cual darán derecho a las ganancias. 5. Derechos en absorbente o nueva sociedad. En la fase decisoria
Después de haberse elaborado el proyecto de fusión, los directorios de las empresas participantes deberán convocar a Junta General mediante aviso publicado con un mínimo de 10 días de anticipación a la fecha de celebración de la misma, según lo establece el artículo 349 de la Ley General de Sociedades. Dentro de la fase de ejecución, según lo establece el artículo 53 de la Ley General de Sociedades, la fusión entra en vigencia en la fecha fijada en los acuerdos de fusión. La inscripción de la fusión produce la extinción de las sociedades absorbidas o incorporadas según sea el caso. Por su solo mérito se inscriben también en los respectivos registros cuando corresponda la transferencia de los bienes, derechos y obligaciones individuales que integran los patrimonios transferidos. Los respectivos acuerdos de fusión deben ser publicados por 3 veces con 5 días de intervalo entre cada aviso. Los avisos podrán publicarse en forma independiente o conjunta por parte de las empresas participantes, según lo establece el artículo 355 de la Fusión de sociedades. La fusión es una reforma estatutaria en virtud de la cual la totalidad de las relaciones patrimoniales de una sociedad pasan al patrimonio de otra, extinguiéndose ésta, pero sin liquidarse. La fusión suele responder a necesidades económicas de las sociedades que se involucran en el proceso, como es el caso de generación de economías de escala por la integración de las mismas. La fusión conlleva los siguientes efectos fundamentales. Primero, el traspaso en bloque del patrimonio de la sociedad fusionada a la sociedad fusionante. Segundo, la extinción de la sociedad fusionada. Tercero, el traslado de socios de la sociedad fusionada a la fusionante. Y cuarto, la responsabilidad por las obligaciones adquiridas antes del proceso de fusión, manteniendo éstas su estatus. Hay dos clases de procesos de fusión: la fusión por creación, en la cual dos o más sociedades son absorbidas por una nueva que se crea en el acto, y la fusión por absorción, en la cual una o más sociedades son absorbidas por otra ya existente. Pueden presentarse varios casos de fusión, como la fusión de sociedades nacionales con sociedades extranjeras, en cuyo caso los activos de la sociedad absorbida revestirán la forma de sucursal de la sociedad absorbente. La fusión de empresas unipersonales, la eventual fusión de una sociedad en estado de liquidación obligatoria con otra que se encuentra activa, la fusión triangular, que se presenta cuando una sociedad crea una filial para luego fusionar esta con una tercera. La fusión de entidades financieras, autorizada por la Superintendencia Financiera, la cual tiene una reglamentación especial contenida en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Y la fusión abreviada, que se presenta cuando el acto de fusión se da entre una sociedad que detenta más del 90% de las acciones de una sociedad por acciones simplificada y esta misma. En el proceso de fusión se distinguen claramente tres fases. La primera, denominada fase preparatoria, en la cual se hace, generalmente por parte de los administradores, la aproximación entre las empresas que participan del proceso. Implica desarrollar todas las actividades necesarias para someter la proposición a decisión de los órganos de dirección. En la segunda fase, denominada fase decisoria, se somete la fusión a aprobación de los máximos órganos sociales de las sociedades partícipes dentro del proceso. Para el efecto, deberá elaborarse una convocatoria especial con 15 días hábiles de antelación, pues se debe conceder a los socios el derecho de inspección de los documentos que sustentan el proceso de fusión y dejarles expreso en la misma convocatoria que pueden ejercer el derecho de retiro de la sociedad cuando a ello haya lugar. Las asambleas o en su caso las juntas de socios deberán aprobar el proyecto de fusión.
Este proyecto, que si bien es cierto, se elabora en la fase preparatoria, viene a tener relevancia en la decisoria y el mismo debe contener los motivos de la proyección y las condiciones en que se realizará. Y, finalmente, debe estar acompañado de los balances certificados de las sociedades. Los representantes legales de las sociedades involucradas en el proceso de fusión deberán realizar el aviso de intención, cuya finalidad es proteger los intereses de los acreedores de las sociedades. Finalmente, deberán obtenerse las autorizaciones gubernamentales a que haya lugar. Las mismas suelen ser la autorización de la Superintendencia de Sociedades, en los casos de sociedades sometidas a su vigilancia y control, y la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de protección de la competencia. La tercera fase es la fase de formalización, en la cual los acuerdos de los respectivos órganos de dirección se elevan a escritura pública y se inscriben en el registro mercantil, acompañados de los balances y de los permisos cuando a ellos haya lugar. La ley ha previsto mecanismos de protección para los terceros. Estos tienen a su favor la denominada acción judicial de oposición, que busca que se les suministren las garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos. La protección de los socios se materializa en el denominado derecho de retiro. Además de la fusión, existen otras modalidades de integración de empresas. Una de ellas es la denominada escisión-absorción, mediante la cual una sociedad se escinde y simultáneamente la porción del patrimonio escindido es absorbido por otra sociedad ya existente. Otra modalidad de integración son las adquisiciones de empresas, las cuales se presentan cuando una sociedad pasa a formar parte de un grupo porque éste adquirió el control de aquella. Una tercera modalidad es la denominada adquisición de activos y pasivos, la cual se presenta cuando una sociedad adquiere activos y pasivos de otra sin que se trasladen cuentas del patrimonio. No es factible adelantar procesos de fusión cuando la absorbente se encuentra en estado de liquidación privada, cuando la entidad que pretende participar en el proceso es una sucursal de una sociedad extranjera o se trata de una entidad sin ánimo de lucro. Tampoco parece factible la fusión cuando una empresa del sector real pretende absorber una del sector financiero en razón al objeto social exclusivo y excluyente de esta. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de la escisión. La escisión es una reforma estatutaria menos frecuente que la transformación y que la fusión, pero que, al igual que estas, implica cambios profundos en el entorno societario. Mediante esta reforma estatutaria, parte de las relaciones patrimoniales de una sociedad, activos, pasivos y patrimonio, se desprenden de esta, dando origen a otra sociedad, o incorporándose una ya existente, sin que se presente solución de continuidad
en dichas relaciones y recibiendo los socios de la sociedad escindida participación en las sociedades beneficiarias. En la escisión se presenta un fenómeno opuesto al que se presenta en la fusión, toda vez que lo que se busca es dividir un patrimonio en varias partes para que cada una de ellas conforme una empresa autónoma e independiente o se incorpore a una ya existente. Necesariamente lo que se busca es la desconcentración, pues en no pocas oportunidades la misma contribuye a la concentración, utilizándose para generar, fortalecer o reorganizar grupos económicos que obviamente poseen los mismos socios controlantes. La fusión es una reforma estatutaria en virtud de la cual la totalidad de las relaciones patrimoniales de una sociedad pasan al patrimonio de otra, extinguiéndose esta, pero sin liquidarse. Francisco Reyes Villamizar clasifica en dos grupos los motivos que conducen a la escisión. El primer grupo corresponde a los motivos económicos que están directamente relacionados con la reorganización de la empresa, como por ejemplo el tamaño óptimo de la compañía, la especialización de recursos para mejorar la productividad, dividir la actividad de producción, distribución o comercialización, independizar varias actividades de explotación económica, separar las responsabilidades y obligaciones de cada empresa, delimitar y especializar las funciones de un grupo de profesionales y ejecutivos, facilitar la penetración del mercado mediante unidades empresariales de menor tamaño, separar de la empresa unidades improductivas para efectos de sanearla, facilitar el acceso a créditos o beneficios legales para pequeñas empresas, diversificar el riesgo cuando éste se concentra en un solo patrimonio y otras. Como puede verse, son innumerables estos motivos, pues dependen del cambiante entorno económico de la sociedad. El segundo grupo hace referencia a los motivos personales, pues la escisión puede ser una eficaz figura para la solución de conflictos entre los socios, dividiendo la empresa para que cada socio o grupo de socios conserve una independiente, o simplemente para cumplir otras finalidades de índole personal, como por ejemplo en procesos de sucesión por causa de muerte, en que una empresa es dividida entre los herederos de una misma persona, o porque la naturaleza de la empresa misma no pueda continuar con los herederos del causante. Hay tres modalidades de escisión. La primera de las modalidades de escisión es la escisión parcial. En la escisión parcial, una sociedad, denominada escindente, sin disolverse, fracciona parte de sus activos, pasivos y cuentas del patrimonio para traspasarlos en bloque a una o varias sociedades denominadas beneficiarias. Existan estas o sean creadas en el acto. Este tipo de escisión se caracteriza porque, primero, no se presenta la disolución de la sociedad escindente. Segundo, hay una disminución de cuentas del patrimonio de la sociedad escindente, particularmente de la cuenta de capital. Tercero, hay un traspaso en bloque de las relaciones patrimoniales de la escindida a la o las beneficiarias. En otras palabras, relaciones del activo, del pasivo y del patrimonio se transmiten de forma automática a la beneficiaria sin que se presente solución de continuidad. Y cuarto, adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de la escindida en las sociedades beneficiarias. Participaciones que deben ser en la misma proporción, salvo que por votación unánime de los socios partícipes en la decisión se apruebe una participación diferente. La segunda de las modalidades es la escisión total. En la escisión total, una sociedad, llamada escindente, se disuelve sin liquidarse, traspasando en bloque y por partes su patrimonio a sociedades nuevas o ya existentes
que se denominan beneficiarias. La diferencia fundamental con la escisión parcial es que en la escisión total hay disolución sin liquidación de las sociedades indenti. La escisión total reviste las siguientes características. Primero, la disolución sin liquidación de las sociedades indenti, lo cual, para parte importante de la doctrina, implica la extinción de la misma. Segundo, el traspaso en bloque de las partes del patrimonio de la escindente a las beneficiarias. Es decir, se hacen parcelas conformadas por activos y pasivos y partes del patrimonio de la sociedad escindente y se traspasan cada una de estas parcelas a cada una de las beneficiarias. Y tercero, la adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los asociados de la escindente en las sociedades beneficiarias y en la misma proporción, salvo que por unanimidad se acuerde una proporción diferente. Hay una tercera modalidad de escisión no contemplada de manera expresa por la legislación, pero que de conformidad con la ley resulta viable. Esta es la denominada escisión múltiple. En la escisión múltiple, varias sociedades se escinden, parcial o totalmente, con el propósito de constituir una o más sociedades nuevas o incrementar el patrimonio de una o más existentes, todas las cuales serán las beneficiarias. La escisión múltiple tiene las siguientes características. Primera, disolución o reducción del patrimonio de dos o más sociedades que son las escindentes. Segunda, transferencia en bloque de las partes patrimoniales escindidas a las beneficiarias. Tercera, adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de las escindentes en las sociedades beneficiarias. Y cuarta, la constitución de sociedades nuevas o aportación al capital de compañías ya existentes. En este punto de la presentación, tenemos que hablar de otra figura jurídica que es la segregación. La segregación, denominada inadecuadamente escisión impropia, no es una modalidad de escisión. Es una figura jurídica distinta en virtud de la cual una compañía denominada segregante destina una o varias partes de su patrimonio para constituir una o varias sociedades o para aumentar el capital de otras existentes, recibiendo la segregante y no sus socios, y aquí es donde se radica la diferencia fundamental con la escisión, acciones, cuotas o partes de interés de las sociedades que reciben dichas partes de su patrimonio. En otras palabras, la sociedad segregante invierte parte de sus recursos en adquirir participaciones en otras sociedades. En ningún caso, la segregación implica la disolución de la segregante, pues incluso en el evento en que se transfiera la totalidad de su patrimonio, ésta continúa como titular de las acciones, cuotas o partes de interés que reciba como contraprestación. Francisco Reyes sostiene que en la segregación no se aplican las formalidades propias de la escisión ni las normas relativas a la protección de accionistas y acreedores, salvo que se trate de la enajenación del establecimiento de comercio. El procedimiento de escisión está concebido para que se dé la adecuada utilización de la figura para los fines buscados por la ley y de esta manera garantizar los derechos de los acreedores y de los socios. Aunque no es un requisito esencial, al igual que ocurre en la fusión, debe haber una fase preparatoria adelantada por los representantes legales de las sociedades que harán parte de la operación. Los compromisos de esta fase no son de carácter vinculante, toda vez que la decisión no la pueden acometer sino los respectivos órganos de dirección. Sin embargo, también como ocurre en la fusión, se generan unas obligaciones de medio que encuadran dentro del régimen de responsabilidad precontractual.
El proyecto de decisión que se somete a consideración de los órganos de dirección debe contener cuando menos los siguientes elementos. Primero, los motivos de la decisión y las condiciones en que se realizará. Segundo, la identificación completa de las sociedades que participarán en la operación. Tercero, el texto de los estatutos en el caso de que en el proceso se cree una nueva sociedad. Cuarto, la discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integrarán a las sociedades beneficiarias. Quinto, la indicación de cómo será el reparto entre los asociados de la escindente de las acciones, cuotas o partes de interés que les correspondan de las beneficiarias, con la explicación del método de valoración utilizado para determinar ese reparto. Sexto, en el evento en que existan tenedores de bonos, aunque estos sean bonos obligatoriamente convertibles en acciones, la indicación de la opción que desee ofrecerles la sociedad en el evento en que estos no mantengan su estatus. Hay que tener en cuenta que la legislación del mercado público de valores establece que las sociedades que hubieran emitido bonos por medio de oferta pública deben contar con una aprobación de la decisión por parte de la Asamblea de Tenedores de Bonos. Ok, vamos a hacer un alto. Mañana vamos a continuar la segunda parte del tema que estamos viendo del comercio. Les voy a mandar el PPT en el WhatsApp. Vamos a esperar unos minutos de la semana 2 y vamos a ver también la asistencia. No se olviden, por favor, al WhatsApp grupal, ¿sí? Más bien, faltando 5 minutos de las 8:30, estaremos terminando la sesión del día de hoy. Más bien, muchas gracias por la atención. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Sí, más bien muchas gracias. La asistencia, no se olviden por favor de marcar al WhatsApp grupal, ¿sí? Al WhatsApp grupal la asistencia, ¿sí? Lo voy a presentar en este caso, el PPT los estoy enviando al WhatsApp grupal en unos minutos, ¿correcto? Muy bien. Más bien muchas gracias por la atención.